pasado lunes 19 de julio del 2021, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum daba el banderazo del inicio de la construcción del Parque Urbano Aztlán, el cual sustituye a la Feria de Chapultepec. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México detallaba que Aztlán es el nombre del proyecto seleccionado para desarrollar un parque de diversiones en la segunda sección del bosque de Chapultepec, donde anteriormente se encontraba la Feria de Chapultepec. La mandataria capitalina informó que el parque nuevo será inaugurado en etapas y que se tiene previsto que se concluya en 2 años y medio. Destacó que será un parque sustentable, pues se generarán muchas áreas verdes donde antes solo había concreto. El Parque Urbano Aztlán, a diferencia del anterior, se podrá entrar de manera gratuita para disfrutar de diferentes actividades, por lo que será uno de los mejores parques urbanos de toda América Latina. La jefa capitalina indicaba que con este proyecto se busca apoyar en la reactivación económica de la capital y se hará con el apoyo de la inversión privada, ya que la obra tendrá una inversión de 3.636 millones de pesos, con un financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, así como la generación de 6.160 empleos. De acuerdo con lo informado por el gobierno de la Ciudad de México, el Parque Urbano Aztlán contará con juegos mecánicos nuevos y tendrá como temática especial los principales momentos históricos de la Ciudad de México: la época precolombina, la época virreinal, revolución y porfiriato, así como el siglo XX y la época actual. Atrás quedarán atracciones como la nao de China y la icónica montaña rusa. El parque de diversiones contará con un nuevo museo interactivo, un mercado, un mirador y foros culturales. Asimismo, entre las atracciones más destacadas se encuentra una mega rueda de la fortuna con aproximadamente 100 metros de altura. Aunque la entrada será gratuita, los juegos, atracciones y museos tendrán un precio especial, los cuales serán accesibles, pero aún están por definirse, según detallaron las autoridades del gobierno capitalino. Cabe señalar que el parque no tendrá un estacionamiento propio, sin embargo contará con un transporte especial que trasladará a los visitantes hacia estacionamientos remotos fuera del bosque. Además tendrá ciclopuertos seguros en el interior de Aztlán, con la finalidad de impulsar el transporte sustentable. El consorcio ganador de la licitación pública para la construcción del Parque Urbano Aztlán es el desarrollador inmobiliario Thor Urban Capital y la empresa Mota Angel México, que también participa en la construcción del primer tramo del Tren Maya. Sobre el proyecto, el presidente de Mota Angel México, José Miguel Bejos, consideró que una vez concluido este gran parque, será un espacio de recreación y entretenimiento para millones de habitantes de la ciudad, del país y del extranjero. También dijo que será un espacio en el cual la inclusión, la integración y la accesibilidad nunca más estarán contrapuestos a la modernidad, a la seguridad y a la calidad. Se prevé que el Parque Urbano Aztlán será inaugurado por etapas. La primera sería en 2021, donde se exhibió la ofrenda de Día de Muertos. En el 2022 supuestamente abriría el Museo Mexicano de Inmersión y operarían algunos juegos mecánicos temporales. Sin embargo, esto no fue cumplido por retrasos en su construcción. Para finales del 2023 se planeaba que el parque ya estuviera en funcionamiento completamente, aunque esta apertura fue modificada para el 2024, nuevamente debido al retraso en algunos trabajos. Cabe recordar que la Feria de Chapultepec cerró sus puertas luego del fatídico accidente registrado el pasado 28 de septiembre del 2019. Tras estos hechos, el gobierno de la Ciudad de México convocó a las empresas dedicadas a la operación de parques de diversiones a participar en la presentación de proyectos para desarrollar un nuevo parque de diversiones para la segunda sección del bosque de Chapultepec, que tras 2 años del llamado, para el 2021 se dio a conocer todos los detalles sobre él. Bueno, pues una vez presentado, los trabajos de demolición, desmantelamiento de juegos mecánicos, limpieza y preparación del terreno comenzaron y se concluyeron satisfactoriamente el pasado 1 de agosto del año en curso. O sea que, como mencioné anteriormente, aunque la primera etapa del parque se supone abriría a mediados de este año, debido a diferentes retrasos, esto no pudo ser posible, porque las fechas de apertura tuvieron que moverse, pues ahora la primera etapa del parque se inaugurará en 2023 y para 2024 estará concluido en su totalidad. En la actualidad en el predio existe mucho movimiento. Es evidente que los trabajos de construcción se están agilizando con la finalidad de entregar un nuevo parque que revitalice la segunda sección del bosque de Chapultepec. Y si todo va como hasta ahora, sin duda el siguiente año estaremos observando la apertura de este increíble parque, que a juzgar por los renders presentados tendrá temáticas muy representativas de la ciudad e infinidad de atracciones para todo tipo de público. Así que si no quieres perderte los detalles de su avance y de su inauguración, suscríbete ahora mismo
mismo al canal y activa la campanita para que no te pierdas los detalles. Comenta qué te parece el nuevo Parque Aztlán, ¿te gustaría conocerlo una vez que sea inaugurado? También recuerda que si el video te ha parecido interesante me puedes regalar un like para que la red neuronal de YouTube nos recomiende y haga que nuestra comunidad apasionada por los grandes proyectos en México crezca. Finalmente no queda más que despedirme, así que hasta luego.